El día de hoy vamos a estudiar sustitución trigonométrica. ¿Cuándo se utiliza sustitución trigonométrica? Entonces la sustitución trigonométrica se utiliza cuando, vamos a poner acá, las integrales o los integrandos incluyan potencias de las siguientes formas. Incluyan potencias de estas formas. Potencias de algo de la siguiente, de esta raíz, u cuadrado más a cuadrado, o potencias de esta otra raíz, u cuadrado menos a cuadrado, y finalmente potencias de la forma a cuadrado menos u cuadrado, donde la variable con respecto a la cual se va a estar integrando es es u, y lo que sería a es un número real, ¿vale? Un número real, y la verdad es que se pide que sea un número real positivo. Bien. Para este tipo de casos, vamos a usar sustitución trigonométrica. ¿En qué consiste la sustitución trigonométrica? Bueno, vamos a ver. Antes de ver en qué consiste la sustitución trigonométrica, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a devolvernos tal vez por allá a séptimo, octavo grado y hablar de triángulos rectángulos. Si yo tengo un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es, bueno, vamos a ponerlo en letras, este sería C, y los lados adyacentes A y B. Los lados adyacentes, ¿qué nombre reciben? Los lados adyacentes al ángulo recto, ¿qué nombre reciben? Catetos. Perfecto. ¿Y el lado opuesto al ángulo recto, qué nombre recibe? Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Y cómo podemos relacionar la hipotenusa y los catetos? Con las funciones Con trigonométricas. las funciones trigonométricas. Vale, pero Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es eso, igual a la hipotenusa al cuadrado. perfecto. Recuerda que les dije que nos íbamos a volver a séptimo, octavo, ¿no? No a décimo. Creo que en décimo es donde ven funciones trigonométricas. Entonces, teorema de Pitágoras, ¿verdad? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras. A partir de esto, observen lo siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, despejar la hipotenusa, ¿cómo es la forma de la hipotenusa? Esto es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Así. Tengan en cuenta que no estoy tomando acá más o menos la raíz. ¿Por qué? Porque como la hipotenusa es una cantidad positiva. ¿Por qué es una cantidad positiva? Porque es el lado, es la medida del lado de un triángulo, entonces no puede ser negativa. Por eso tomo solo la raíz positiva. Vale, si despejo el cateto A, ¿cómo quedaría esto? Quedaría raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado, ¿correcto? Y si despejo el cateto B, entonces esto es raíz cuadrada ¿de quién? De c cuadrado menos a cuadrado. Como pueden observar, muchachos, en estas raíces tenemos algo muy parecido a las formas que estamos escribiendo arriba, ¿verdad? Son muy similares. Entonces esto nos permite pensar que hay una relación. Dicho lo cual, podemos ver, y quiero que
que observen lo siguiente. Si yo me encuentro una raíz cuadrada de una suma de cuadrados, y esto corresponde a algo en un triángulo rectángulo, entonces esto corresponde ¿a quién? A la hipotenusa. Esa raíz cuadrada de una suma de cuadrados está relacionado con la hipotenusa. Con la hipotenusa. Y en una raíz de una diferencia de cuadrados, podemos reconocer entonces que el minuendo, es decir, al que le están restando, ¿cierto? En ambos casos, el minuendo al que le están restando está relacionado con la hipotenusa. Y el sustraendo, el que está restando, el sustraendo, ese sustraendo está relacionado ¿con quién? Con un cateto. Con un cateto. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que construyamos algunos triángulos, ¿vale? Voy a poner aquí algunas cosas. Por ejemplo, voy a poner x al cuadrado más 9. Quiero construir un triángulo a partir de eso. Vamos a poner acá un 16 menos x al cuadrado. Vamos a poner aquí otra raíz. Vamos a poner aquí la siguiente raíz. Vamos a poner 5 menos 2x al cuadrado. Y comencemos. A ver, miremos entonces, bueno, este voy a cambiarlo de esta forma. Voy a poner acá primero lo que es variable. Aquí restando, voy a poner lo mismo, 2x cuadrado menos 5. Solo cambiando el orden. Entonces veamos esa primera forma, muchachos. Raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Dicho esto, si yo construyo un triángulo asociado a esa forma, es decir, voy a establecer lo siguiente, esta raíz es algo de ese triángulo. Entonces les pregunto, ¿qué puede ser de ese triángulo? Hipotenusa. X al cuadrado. Entonces, será la hipotenusa. ¿Por qué? Porque como hemos visto acá, una La suma. suma de cuadrados, ¿cierto? La raíz de una suma de cuadrados será la hipotenusa. No hay forma, como pueden ver en estas otras dos formas, no hay forma que una hipotenusa sea una diferencia de cuadrados. No hay forma. Si no, se contradice algo, o bien sea que no cumpla el teorema de Pitágoras, lo cual es impensable, o lo otro sería que básicamente no estuviéramos trabajando con números reales y de pronto con números complejos, lo cual tampoco sería algo coherente para construir un triángulo, ¿ok? Entonces será la hipotenusa. Vale, muy bien. Ahora les pregunto, ¿quiénes son los catetos? ¿Cuánto vale un cateto y cuánto vale el otro cateto? X y 3. Un cateto vale X y el otro cateto vale 3. Acá no importa el orden en el que yo escriba los catetos. Yo podría intercambiar el orden de los dos catetos
y es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno. Vamos a mirar el siguiente triángulo. Entonces, a partir de esta expresión, ¿quién es la raíz? ¿La hipotenusa o un cateto? ¿Qué es la raíz? ¿Y por qué? El cateto de abajo. ¿Por qué? Pues basado en como lo escribimos arriba, ¿sí? Imaginemos que despejamos el cateto de abajo, ya sea el nombre que le demos, ¿sí? Quedaría la hipotenusa al cuadrado menos el otro al cuadrado adentro de una raíz. Ok. Los dos catetos tienen la misma forma, ¿no? Raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Entonces, esta raíz es un cateto. Puede ser cualquiera de los dos, ¿vale? No necesariamente el cateto que está en posición horizontal aquí. Puede ser cualquiera de los dos catetos. ¿Bien? Vamos a ponerlo acá, pero puede ser cualquiera de los dos catetos. Ahora pregunto, ¿quién es la hipotenusa y quién es el otro cateto? La hipotenusa 16. Está relacionado, pero tenga en cuenta que acá 4. esto es la hipotenusa al 4. cuadrado, ¿cierto? Sí, 4. Entonces la hipotenusa será 4. ¿Y el otro cateto quién es? X. X. X, exactamente. Muy bien. Vale. Ahora, tercera expresión, tercer triángulo. La raíz, ¿qué viene siendo? ¿Un cateto o la hipotenusa? Cateto, ¿Por qué? porque están restando. Perfecto. Eso es todo lo que debemos observar. Si hay una resta, hay una diferencia, esa raíz corresponde a un cateto. Y ahora la pregunta es, ¿quién es la hipotenusa? Raíz de 2 por X. Muy bien, raíz de 2 por X. ¿Y quién es el otro cateto? Raíz de 5. Perfecto, raíz de 5. Tengan en cuenta, muchachos, que por ejemplo, este 5 está relacionado con el otro cateto, pero este 5 es el cateto al cuadrado. Entonces, ¿quién es el cateto? Raíz de 5. El 2x al cuadrado está relacionado con la hipotenusa, pero realmente es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, ¿la hipotenusa quién es? Raíz de todo esto que será raíz de 2 por x, ¿vale? De esta manera construimos nuestros triángulos. Acá tenemos básicamente todos los casos, ¿cierto? Cuando hay una suma, tenemos ya un triángulo. Cuando hay una diferencia, pero quien resta es la variable, la que está restando es la variable. Y ahora cuando hay una diferencia, pero quien resta es una constante. Tenemos los tres casos, las tres diferentes formas. La idea es que a partir de estas formas, de estas raíces, nosotros vamos a construir estos triángulos. Bien, vamos a construir estos triángulos. Y entonces, cuando nosotros vamos a usar sustitución trigonométrica, necesitaremos seguir de alguna manera los siguientes pasos. Entonces, al usar sustitución trigonométrica, debemos 2 puntos. Primero, construir un triángulo. Vamos a construir un triángulo rectángulo asociado. Así como lo hemos estado haciendo en estos tres ejemplos, construimos un triángulo rectángulo asociado. En ese triángulo rectángulo asociado vamos a nombrar a uno de los ángulos agudos como teta. Bien, uno de los ángulos agudos será teta
Y la idea es que vamos a construir o vamos a escribir la siguiente información en términos de teta. Ahorita vamos a hacer lo que estamos indicando para cada uno de estos tres triángulos, ¿vale? Segundo paso, obtener la siguiente información en términos de teta, y voy a poner aquí entre paréntesis, uno de los ángulos agudos. Uno de los ángulos agudos. ¿Bien? ¿Qué información vamos a obtener? Entonces, primero, vamos a obtener la raíz, voy a ponerlo acá entre comillas, la raíz, bueno, voy a ponerlo así porque ya dije que era en términos de teta. Entonces, la raíz en términos de teta. Segundo, la variable en términos de teta. Y tercero, el diferencial de la variable. Todo en términos de teta, todo en términos de teta. La raíz, la variable y el diferencial. Esto lo vamos a necesitar para hacer la sustitución trigonométrica. Entonces veamos. Vamos a ir al primer ejemplo. Necesito obtener primero la raíz en términos de teta. ¿Cómo puedo, muchachos, cómo puedo relacionar a teta con la raíz? Tengan en cuenta que no voy a querer involucrar allí a X. A X no lo quiero involucrar. ¿Qué? ¿Funciones trigonométricas? Sí, ¿con Claro. qué razones trigonométricas? Entonces, ¿qué razón trigonométrica me permite relacionar el cateto adyacente, el lado adyacente, con la hipotenusa? Coseno. 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 Tengan en cuenta que la constante que está apareciendo yo la voy a utilizar como un puente, básicamente. Observe que si yo hubiese usado seno, me quedaría seno de teta es x sobre la raíz. Y cuando yo despeje la raíz, no me va a quedar solamente en términos de teta. Me queda en términos de teta y en términos de x. ¿Verdad? Entonces lo más fácil es relacionar directamente a la raíz con teta y con la constante, sea donde sea que ésta aparezca. Entonces, para este caso, la constante aparece en el adyacente, la raíz es la hipotenusa, por lo tanto tenemos coseno de teta es adyacente 3 sobre la hipotenusa, que es la raíz x al cuadrado más 9. Y de aquí despejamos la raíz. Entonces, despejo la raíz de x al cuadrado más 9 es igual a ¿qué? Es igual a 3 sobre coseno. ¿A qué es igual 1 sobre coseno? Secante. Secante. Entonces lo voy a escribir así. Secante de teta. Como pueden ver, muchachos, ya estamos obteniendo la raíz en términos de teta. Entonces ya tenemos la primera información lista. Ahora, la variable, en este caso la variable es x. Nuevamente, necesito relacionar a la variable con teta y voy a utilizar como puente la constante. Entonces, una razón trigonométrica que relacione el opuesto, donde está la variable, el adyacente, donde está la constante. Tangente. Tangente. Entonces, tangente de teta será igual a ¿quién? Al opuesto sobre el adyacente, ¿verdad? De esta manera, entonces, la variable, ¿quién es? La variable será 3 tangente de teta. Ya tenemos entonces nuestro segundo dato, la variable. ¿Cuál es el tercer dato? El diferencial de la variable. Por eso necesito la variable para hallar el diferencial.
El diferencial lo voy a calcular directamente de la variable despejada, no de la raíz, sino de la variable despejada. Entonces, el diferencial de x, ¿quién es? Vamos a derivar acá, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de teta por d teta. Y ya tengo los tres datos que había mencionado. ¿Vale? Ahí están esos tres datos. Esos tres datos los voy a necesitar para hacer la sustitución trigonométrica. ¿Bien? Profe, en la segunda se relaciona es catetos, ¿cierto? Señor, perdón. En la segunda se relaciona es los catetos, ¿no? Sí, en la segunda, ojo, esto no es que siempre se haga así, ¿no? Piénsenlo así, muchachos. Miren el triángulo. Yo quiero hallar la variable x y voy a relacionarla con la constante. En este caso, la constante está en el otro cateto. No es que siempre relacione los dos catetos. Es donde esté la variable y donde esté la constante. ¿Bien? Y para la primera información, relaciono donde está la raíz y donde está la constante. En este caso, la raíz está en la hipotenusa y la constante está en el adyacente. ¿Vale? Pero en el otro caso vamos a ver que no es de la misma manera. No será la hipotenusa y el adyacente. O al menos no en el mismo orden. Vamos para el segundo ejemplo. Vamos para este segundo ejemplo. A ver, quiero que me digan ustedes, ¿cómo relaciono la raíz con teta? ¿Qué utilizo? Coseno. Coseno, ¿verdad? Coseno porque la raíz está en el adyacente y la constante está en la hipotenusa. Entonces voy a usar coseno. De esta manera tenemos coseno de teta, ¿quién es? Es adyacente, la raíz 16 menos x al cuadrado sobre la hipotenusa que es 4. Es decir, que la raíz 16 menos x al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 4 coseno de teta. ¿Vale? Ahora, necesito hallar la variable. Entonces, ¿cómo relaciono la variable con la constante? ¿Qué razón trigonométrica utilizo? Seno. Seno. Muy bien. Entonces, seno de teta es x sobre 4. ¿Vale? Es x sobre 4. Es opuesto sobre hipotenusa. De modo que x, ¿quién es? Es 4 seno de teta. Y finalmente, el diferencial de x, el diferencial de la variable, ¿quién es? Va a ser 4 coseno de teta de teta. ¿Bien? Observen que estoy pensando es cómo hallar la información que necesito. Entonces, cómo relacionar la raíz con la constante, obviamente con teta también. Luego, cómo relacionar a la variable con la constante. Y luego calculo el diferencial. Bien. Vamos para la siguiente. Entonces, a ver, acá me quedé sin espacio, pero podemos hacerlo de manera horizontal. ¿Cómo relaciono a la raíz con teta? ¿Qué utilizo? Vean que la raíz está en el opuesto y la constante está en el adyacente. Tangente. Tangente. Entonces, tangente de teta será la raíz de 2x al cuadrado menos 5 sobre raíz de 5. Es decir, que la raíz de 2x al cuadrado menos 5 es igual a ¿quién? Es igual a la raíz de 5 tangente de teta. ¿Vale? Tenemos ya nuestro primer dato. Ahora necesito la variable. ¿Qué utilizo? Coseno. Puedo usar coseno. Entonces,
coseno de teta es ¿quién? Es adyacente, raíz de 5, sobre hipotenusa, que es raíz de 2x. Entonces, ¿quién es x? De una vez, ¿quién es x? Acá voy a dejar el raíz de 5 sobre raíz de 2. Esto que está aquí lo dejo ahí quieto. Lo único que voy a hacer es pasar a multiplicar x y a dividir el coseno, ¿ok? Y el raíz de 5 sobre raíz de 2 lo voy a escribir como raíz de 5 medios. Lo puedo agrupar en una sola, ¿vale? Y queda 1 sobre coseno. 1 sobre coseno es secante. Queda así. X es igual a raíz de 5 sobre raíz de 2 por la secante de teta. Y una vez tengo esto, calculo mi diferencial. Entonces, ¿quién es el diferencial de X? Va a ser raíz de 5 medios. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente Secante de teta por de teta. por tangente de teta por de teta. Y listo, ya tengo mi información. Como pueden ver en los tres casos, muchachos, hemos obtenido la raíz en términos de teta, la variable en términos de teta y el diferencial en términos de teta. Eso es lo que tenemos que hacer primero en cualquier problema de sustitución trigonométrica. Una vez tengamos esos tres datos, podemos llevar esa información a lo que es la integral, sustituir lo que tengamos que sustituir, y eso nos va a cambiar una integral algebraica, una integral que tenga elementos algebraicos, por una integral de potencias trigonométricas, y allí necesitamos recurrir a los casos de la sección anterior, ¿sí? Potencias de seno coseno, potencias de tangente secante y potencias de cotangente cosecante. Y pues va a depender de cada uno de los casos que se tenga que hacer, ¿no? Si estamos en los subcasos 3 de tangente secante o cotangente cosecante, pues eso tendrá que resolverse por partes. Si estamos en otros subcasos, habrá que desagrupar convenientemente algunas potencias y hacer cuentas, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya teniendo ese panorama más o menos claro de qué es lo que vamos a hacer, vamos a los ejercicios. Bien, vamos a los ejercicios. Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios más o menos suave. Vamos a empezar con el problema número 2 y vamos a ir aumentando el nivel de dificultad, ¿vale? Si van a leer el texto, lo que hay en el texto, yo les recomiendo que lean y analicen los ejemplos como lo estamos trabajando nosotros. La teoría no está mal, la teoría que presentan en el texto no es incorrecta, pero ya les voy a mostrar, a mí en lo personal no me gusta del todo. No me gusta del todo. A ver, vamos a hacer este ejercicio, pero voy a aprovechar para no volver después a este tema, hablar un poco de lo que es el marco teórico aquí. El marco teórico no me gusta porque básicamente no recurre mucho al análisis, sino un poco más a la memoria. Es decir, básicamente acá establecen lo siguiente. Si la raíz es de esta forma, haga esta sustitución. Si es de esta otra forma, haga esta sustitución y así, ¿vale? Y la verdad es que no le veo tanta necesidad de aprenderse que si es de esta forma se haga esta sustitución. Prefiero que a partir de la forma podamos construir el triángulo, ¿vale? Construir el triángulo y del mismo triángulo darnos cuenta cuál es la sustitución. Creo que es un proceso más analítico y no que recurra tanto a la memoria, ¿ok? Más adelante, de todas formas, construyen estos triángulos, pero la verdad es que estos triángulos no son únicos. Como les decía yo, estos catetos yo los puedo cambiar de lugar y no afecta absolutamente nada. Y si yo cambio estos catetos de lugar, entonces la sustitución no es la misma.
En esto también hay un problema cuando uno sigue esta teoría. ¿Por qué? Porque si usted construye el triángulo y el triángulo le quedó diferente, la sustitución no va a ser la misma, ¿cierto? Tal vez en lugar de seno le va a quedar, no sé, con una cosecante, ¿vale? O algo así, o de pronto con un coseno, dependiendo de cómo estén las formas aquí. Entonces, cambia la sustitución y al cambiar la sustitución, tal vez usted queda un poco perdido, ¿no? Entonces, a mí en lo personal no me gusta mucho el marco teórico, yo prefiero que lo hagan a partir del análisis de lo que es la misma integral, poder construir un triángulo, ¿vale? Construimos el triángulo, obtenemos la información y de ahí podemos hacer la sustitución trigonométrica sin ningún problema. Me parece a mí que es mejor de esta forma. Vamos a hacer los ejercicios para que veamos entonces cómo resultan. Veamos entonces. En la integral podemos reconocer una raíz, ¿cierto? Una raíz que tiene una diferencia de cuadrados. A partir de esa raíz vamos a construir un triángulo. Entonces, ¿cómo son los elementos de este triángulo, muchachos? La raíz, ¿qué viene siendo en ese triángulo? Un cateto. Un cateto. Y vamos a poner ese cateto aquí. Como les digo, no afecta, no interesa dónde pongamos ese cateto. El cateto podemos ponerlo en cualquiera de los dos lugares. Ahora, ¿quién es la hipotenusa y quién es el otro cateto? Hipotenusa X. La hipotenusa es X y el otro cateto, 2. Y vamos a hacer lo que ya hicimos en estos triángulos, obtener la información. Entonces, primero, quiero obtener la raíz. ¿Cómo lo hago? Tangente. Con tangente, ¿verdad? La tangente de teta es la raíz, ¿cierto? Sobre 2. De modo que la raíz de x al cuadrado menos 4 es igual a 2 tangente de teta. Igual a 2 tangente de teta. Ahora, necesito la variable. Coseno. Con coseno. Bueno, podrían pensar en coseno o podrían pensar en secante, ¿no? Si lo que pasa es que con seno, coseno, tangente, uno puede relacionar lo que quiera en el triángulo. Si yo relaciono adyacente con hipotenusa, lo primero que se nos viene a la mente es coseno, ¿no? Pero si uno piensa que coseno es 1 sobre secante, o lo mismo que secante es 1 sobre coseno, entonces si coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre adyacente, ¿vale? Pueden usarlo también así. Pero bueno, vamos a usar coseno. Ustedes dijeron coseno, usamos coseno. Solamente quería mencionar que pueden usar también secante, ¿vale? Entonces, coseno de teta, ¿qué es? Va a ser 2 sobre x. Despejando x, tenemos que x es 2 sobre coseno. 1 sobre coseno es secante. Acá va a aparecer entonces la secante. Si lo hubiésemos hecho directamente con la secante de teta, ¿quién es? La secante es hipotenusa x sobre adyacente que es 2. Es decir, que secante de teta sería x sobre 2. Despejando x queda que x es 2 secante de teta. Como pueden ver, es exactamente lo mismo. Entonces, da igual cuál de las razones trigonométricas utilicen. Siempre y cuando relacionen los elementos adecuados, ¿no? Pero da igual si utilizan, por ejemplo, coseno o secante. Va a dar exactamente el mismo resultado para obtener la información, ¿vale? Y finalmente, entonces, el diferencial. Entonces, el diferencial de x, ¿quién es? Es 2 secante de teta por la tangente de teta por de teta. Y ahora sí, vamos a hacer la sustitución trigonométrica. Observen, la integral. Voy a sustituir. Vamos a ver. En el numerador aparece x al cubo,
¿cierto? En el numerador aparece x al cubo. X es igual a 2 secante de teta. Entonces, ¿a qué es igual x al cubo? 8 secante al cubo de teta. Eso. Voy a escribir por ahora así para que después cuando revisen los apuntes vean qué fue lo que se hizo. Acá entonces sustituimos x, que es 2 secante de teta elevado al cubo. Bien, esto es x elevado al cubo. La raíz, ¿a qué es igual? La raíz que está en el denominador es igual a 2 tangente de teta. Y el diferencial de x es igual a ¿quién? A 2 secante de teta por la tangente de teta. ¿Vale? Hemos hecho la sustitución, simplemente reemplazamos x, acá reemplazamos x, esto es x al cubo entonces, reemplazamos la raíz y reemplazamos el diferencial. Solamente hemos hecho una sustitución. Ahora vamos a hacer las cuentas. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos 2 que divide, 2 que multiplica, tenemos tangente dividiendo, tangente multiplicando, se simplifican esas expresiones, y acá resolviendo este cubo queda 8 integral de, queda secante al cubo por esta otra secante, queda la secante a la 4 de teta. Como pueden ver, es una potencia trigonométrica. ¿Cómo resolvemos esa potencia trigonométrica? Revisen los casos, revisen el resumen que hicimos y quiero que me digan, ¿qué vamos a hacer allí? Desagrupamos y lo pasamos a términos de tangente. Vamos a desagrupar dos potencias de la secante, ¿verdad? Y lo que queda lo pasamos a términos de la tangente. Es decir, queda 8. Secante, a ver, secante a la 4 lo puedo escribir como secante cuadrado por secante cuadrado, ¿verdad? La secante al cuadrado, la primera secante al cuadrado la voy a escribir de una vez en términos de tangente, usando la pitagórica, ¿cierto? Lo que escribí en amarillo es secante cuadrado. Multiplicado por secante al cuadrado me da secante a la 4. Entonces ahora hago una sustitución simple. U será igual a la tangente de teta y por lo tanto el diferencial de U es igual a ¿quién? A la secante cuadrada de teta de teta. De modo que esta integral, ¿cómo queda? Queda 8 veces la integral de 1 más U al cuadrado. El secante al cuadrado por de teta es el de U. Queda simplemente por du. Y ahora procedemos a calcular esta integral. Esto es 8 veces U más U al cubo tercios más una constante de integración. Y finalmente me voy a devolver en las sustituciones. Entonces, primero, ¿quién es U? U es tangente de teta. Queda acá tangente de teta más un tercio de la tangente de teta al cubo. Lo voy a escribir así para devolverme en la otra sustitución. ¿Por qué? Porque no puedo dar mi respuesta en términos de teta, porque mi variable original es x. Entonces necesito ir a buscar en la información que tengo o en el triángulo quién es tangente de teta en términos de x. ¿Vale? Entonces vamos a devolvernos a mirar acá en el triángulo. Y resulta que tangente de teta en términos de x es la raíz de x al cuadrado menos 4, todo sobre 2. Entonces vamos a sustituir esto para devolvernos completamente en la sustitución. Quedaría aquí 8, factor de raíz de x al cuadrado menos 4 sobre 2 más un tercio raíz de x al cuadrado menos 4 sobre 2 al cubo más una constante. Podrían dejar el resultado así, podrían dejarlo así, o si quieren de pronto acá multiplicar, hacer algunas cuentas con las
con lo que vienen siendo las constantes, también podrían hacerlo. Por ejemplo, acá queda 8 dividido en 2, 4 raíz de x al cuadrado menos 4. Así. Acá quedaría 8 por 1/3 es 8 tercios. Y acá el denominador es 2 al cubo, lo cual es 8. Por 8 tercios es 1/3. Quedaría 1/3. Y esto lo voy a escribir así. X al cuadrado menos 4 a la 3 medios. Más una constante de integración. Cualquiera de las dos últimas líneas es un resultado que es correcto. En cualquiera de esas dos formas lo pueden dejar sin ningún problema. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Bueno, No, señor. vamos a hacer como un recuento del ejercicio. Bien, a ver qué fue lo que hicimos. Vale, entonces, tenemos aquí una integral en la cual podemos reconocer una raíz donde hay una diferencia de cuadrados. Bien, eso es crucial, poder identificar esa forma dentro de la integral que tiene esta raíz. Si tiene esta raíz, entonces podemos pensar en usar la sustitución trigonométrica. ¿Qué hacemos primero? A partir de la raíz, vamos a construir un triángulo rectángulo, ¿vale? Donde se relacionen los elementos que están en la raíz. ¿Qué elementos son esos? La raíz misma, la raíz cuadrada del minuendo y la raíz cuadrada del sustraendo. Una vez tenemos estos elementos bien identificados en el triángulo, vamos a proceder a conseguir información. ¿Qué información? ¿Quién es la raíz en términos de teta? ¿Quién es la variable en términos de teta? ¿Y quién es el diferencial en términos de teta? Una vez obtenemos esa información, procedemos a reemplazar, a sustituir en la integral misma. Entonces sustituimos en esa integral y nos va a quedar una integral en términos de funciones trigonométricas. Acá en esto, pues ya requiere de la sección anterior, ¿no? Es una potencia de la secante, una potencia par. Entonces recurrimos a la sección anterior, subcaso es el caso 2, subcaso 2 también, ¿no? Y bueno, hacemos lo que indicaba ese caso, desagrupar dos potencias de la secante, lo demás escribirlo en términos de tangente, hacer la sustitución
nos queda en términos de una nueva variable u, básicamente una polinomial, integramos esa polinomial y luego nos devolvemos en la sustitución y aquí es donde hay algo más o menos nuevo también. Una vez nos devolvemos en esa sustitución y queda la integral, el resultado de la integral en términos de teta, hay que ir a buscar en la información que hemos obtenido inicialmente o en el triángulo, porque puede ser que acá me hubiesen pedido, qué sé yo, una cosecante de teta, ¿vale? Supongamos que acá el resultado de la integral de alguna manera me pedía una cosecante de teta. Y claro, si ustedes van a mirar, acá en ningún momento hallamos cosecante. Pero resulta que la cosecante la puedo extraer directamente del triángulo, ¿cierto? ¿Cosecante qué es? Es hipotenusa sobre opuesto. Entonces la cosecante sería, por ejemplo, la hipotenusa que es x sobre el opuesto, que es la raíz. Si el resultado me hubiese pedido esa cosecante. Entonces voy al triángulo y consigo la información que me solicitan aquí al final. Obtengo esa información, me devuelvo en la sustitución y ya está. Ese sería el resultado. ¿Bien? Profe, Sí, señor. en este ejercicio en particular pasa algo bastante interesante. Si uno va al inicio y hace sustitución simple, también sale. Hay formas diferentes de hacer el ejercicio. La sustitución simple me imagino que hace lo que está dentro de la raíz, X ¿cierto? al cuadrado menos 4. Exacto. Esto se puede hacer de otra forma, de varias formas de hecho. Hay, como les dije, tal vez en algún momento hay integrales que admiten diferentes métodos, ¿vale? Diferentes métodos como tal. Por ejemplo, lo que dice el compañero es hacer una sustitución simple de x al cuadrado menos 4, de donde, vamos a ver, el diferencial de u, ¿quién va a ser? Va a ser 2x de x. Es decir, que toda esta integral, ¿cómo quedaría? Quedaría como x al cuadrado en el numerador, ¿cierto? En el numerador quedaría x al cuadrado, en el denominador quedaría u, y acá quedaría, a ver, digo que x al Raíz cuadrado de u. porque una de estas x por dx va a ser el de 1, entonces acá va a ser de u medios. Esto va a ser de u y el medio, saco el 1 medio ahí de la integral. Y en el numerador va quedando un x al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? Puedo despejarlo de aquí y x al cuadrado va a ser u más 4. ¿Vale? Va a ser u Profe, más abajo 4. es raíz de u. Ah, sí, 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 sí. Voy a poner acá u a la 1 medio. Separa uno esto en dos integrales, queda u sobre u a la 1 medio, lo cual es u a la 1 medio, y queda más 4 veces u a la menos 1 medio. Luego lo que hace uno es integra, ¿verdad? La integral de u a la 1 medio, ¿quién es? Esto es u a la 3 medios, bueno, voy a escribirlo así, u a la 3 medios por 2 tercios. 2 tercios acá va a quedar entonces 1 medio por 2 tercios, queda 1 tercio. Y aquí quedaría la integral de u a la menos 1 medio sería u a la 1 medio por 2, ¿vale? Por 2, y por este 4 quedaría por 8, y por el 1 medio que queda afuera quedaría por 4, ¿sí? Todo más una constante de integración, finalmente se devuelve en la sustitución. Queda 1 tercio de, bueno, hay que ver, u es x cuadrado menos 4, quedaría aquí x al cuadrado menos 4 a la 3 medios más 4 veces x al cuadrado menos 4 en raíz. Voy a escribirlo así, a la 1 medio, ¿no? Es lo mismo que la raíz. Y todo más una constante. ¿Sí? Se puede hacer así. No sé, creo que lo ven más sencillo así, ¿verdad? Es el O mismo también aplicando resultado. integración por partes, profe. Bueno, no sé, pues se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer de varias maneras. Hay integrales que admiten múltiples métodos y lo importante es ver cómo ejecutar cada uno de estos métodos. Bueno, en este caso podemos verificar entonces por una sustitución simple que el resultado que tuvimos es correcto, ¿no? Hay algunas de ellas, de estas integrales, que por ejemplo, si uno conoce alguna, por ejemplo,
La integral número 3. Si ustedes conocen alguna identidad, alguna fórmula de integración para esta, pueden ver una forma más rápida, incluso o más fácil de hallar el valor de esta integral. ¿Esto se les parece a algo o no? Inverso. ¿A quién? Seno inverso. A seno inverso. ¿Qué dicen? Se parece a secante inverso, pero le falta una X afuera. Sí, puede ser, se parece a esa. O, a ver, 434, vamos a ir a un poquito antes. Acá estamos. Ah, Funciones hiperbólicas. Y quiero que miren las derivadas de estas hiperbólicas inversas. Derivadas de hiperbólicas inversas. A ver. Acá están las derivadas. Entonces, cuando ven estas derivadas, la que teníamos nosotros allí, ¿se parece a alguna de estas? Seno hiperbólico. Inverso. Al coseno hiperbólico inverso, ¿cierto? Se parece al coseno hiperbólico inverso. La que teníamos nosotros allí era como x al cuadrado menos 36, ¿verdad? X al cuadrado menos 36. Creo que era algo así. 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 36. ¿Sí era así, verdad? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, acá necesito que esto sea un 1. ¿Qué hago? Saco un factor común en el denominador dentro de la raíz, un factor común, 36. Básicamente esto lo puedo escribir como 36 y aquí va a quedar x al cuadrado sobre 36, que lo puedo escribir como x sobre 6 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Así puedo escribir esto. Cuando yo hago la cuenta queda x al cuadrado sobre 36. Por 36 queda x al cuadrado. Y menos 1 por 36 queda menos 36. Está quedando exactamente eso. Puedo sacar entonces separar en raíces y quedaría raíz de, bueno, raíz de 36 es 6 y queda la raíz de x sobre 6 al cuadrado, lo voy a llamar u, ¿vale? Haciendo una sustitución simple, queda u cuadrado menos 1, así. Y si u es x al cuadrado sobre 6, el diferencial de u es un sexto del de x. ¿Vale? Va a ser un sexto del de x cuando meta eso en la integral. Entonces observe que ahora esta forma sí es coseno hiperbólico inverso. Entonces podría dar la respuesta, esto es más o menos como un 36avo, puede ser, del coseno hiperbólico inverso. Del coseno hiperbólico inverso, que luego me devuelve la sustitución y va a ser el coseno hiperbólico de x sextos. Como les digo, si conozco esta fórmula de diferenciación y por lo tanto una fórmula de integración asociada, esto lo puedo hacer de otra forma. Ese ejercicio lo puedo hacer de otra forma. Muy posiblemente la respuesta que nosotros vamos a encontrar no es con coseno hiperbólico inverso, aparentemente. Porque la verdad, tal vez lo que vamos a encontrar nosotros es algo de este estilo, un logaritmo natural de algo, así. Pero claro, coseno hiperbólico inverso es ese logaritmo. Cuando nosotros hagamos sustitución trigonométrica, el resultado nos va a quedar con un logaritmo de algo de este estilo. Y muy posiblemente van a ver que por ahí va a quedar tal vez una integral, en ese ejercicio quedará una integral de la secante o una integral de la cosecante. ¿Por qué digo esto? Y me parece más la de la secante. ¿Cuál es la integral de la secante? Logaritmo de secante más tangente. Eso es. Y como pueden ver acá tengo un logaritmo de algo más algo. Entonces, en ese ejercicio, muy posiblemente una de las sustituciones, tal vez x puede ser igual a la secante de teta y la raíz va a ser la tangente de teta. Y cuando hagan la sustitución trigonométrica va a quedar una integral de la secante
esa integral es logaritmo natural de secante más tangente, y bueno, ahí resulta. Esta es la presentación tal vez que nosotros vamos a encontrar en ese ejercicio. No tanto la del coseno hiperbólico inverso, aunque la verdad es que son lo mismo en esencia, ¿no? Entonces, lo que le muestro aquí es que si yo, por ejemplo, esta integral la conozco, puedo hacer ese ejercicio de otra forma. Eso no implica que no se pueda hacer con sustitución trigonométrica. Claro que se puede hacer con sustitución trigonométrica. ¿Vale? Entonces, muchos de estos ejercicios se pueden hacer de otra forma. Se puede usar sustitución simple para transformar la integral. Se puede también de pronto ver una forma de utilizar partes. Muy pocos casos ocurre eso, pero se puede ver. También podríamos directamente relacionarla con alguna antiderivada que conozcamos. Y tenemos también la sustitución trigonométrica. Acá lo vamos a hacer como con sustitución trigonométrica, porque es el método que estamos estudiando. Bien. Vale. Hicimos el ejercicio número 2, donde encontrábamos que dentro de la integral aparecía una diferencia. Ahora quiero otra diferencia, pero donde la variable sea quien esté restando. Quien esté restando quiero que sea la variable. Por ejemplo, el problema número 10 o el problema número 7. Quien está restando es la variable. ¿Cuál prefieren? ¿7 o 10? 7. ¿El 7? Vale. Vamos a hacer el problema número 7. De alguna manera se parece al que hicimos. Tiene también un x al cubo. Pero bueno, vamos a ver. Problema número 7. Integral de x al cubo raíz de 1 menos x al cuadrado de x. Entonces veamos. Vamos a construir un triángulo asociado con esta raíz. Entonces, la raíz, ¿qué viene siendo dentro del triángulo? La hipotenusa, un cateto, ¿qué viene siendo? Cateto. Un cateto, vale. Vamos a poner este cateto en esta ubicación. Aquí, la hipotenusa, ¿quién es? 1. 1. Y el otro cateto es X. es. Vale. Si nosotros queremos relacionar la raíz, ¿cierto? Con teta, ¿cómo lo hacemos? Coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que el coseno de teta es la raíz sobre 1, ¿verdad? Sobre 1 que es la hipotenusa. Entonces directamente ya tenemos la raíz. Ahora, si usamos seno de teta, tenemos seno de teta es opuesto, x sobre la hipotenusa, que es 1. Ya tenemos x. Y ahora el diferencial. Diferencial de x será igual al coseno de teta de teta. Vamos a sustituir en la integral y nos queda x al cubo. Entonces, seno de teta elevado al cubo por la raíz. ¿Quién es la raíz? Coseno de teta. Y el diferencial. El diferencial será coseno de teta por de teta. Hacemos aquí algunas agrupaciones. Nos queda la integral del seno al cubo de teta por el coseno cuadrado de teta. Y ahora tenemos este caso. Potencia del seno es impar, potencia del coseno es par. ¿Qué hacemos? Desagrupa un seno. ¿Vale? Y luego, Escribe en términos de coseno el seno cuadrado. muy bien. Desagrupo un seno, ¿vale? Y acabo de escribir de teta. El seno cuadrado que me queda lo voy a escribir de una vez como 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Usando la pitagórica. Y acá, este coseno cuadrado no le voy a hacer nada.
queda coseno cuadrado de teta. ¿Bien? Así. ¿Qué hacemos ahora? Una sustitución simple. U va a ser igual al coseno de teta. El diferencial de U. Ese diferencial de U, ¿quién es? Es menos seno de teta de teta. Entonces, hacemos esa sustitución simple y bueno, aquí va a quedar 1 menos U cuadrado por U cuadrado y el seno de teta es ¿quién? Es menos de U. Sacamos ese menos y tenemos aquí de U. Hacemos aquí la cuenta integral de U cuadrado menos U a la 4 de U. Y ahora integramos. Queda menos U al cubo tercios menos U a las 5 quintos. Todo esto más una constante de integración. Nos devolvemos ahora en la sustitución. Voy a aplicar el menos también. Queda aquí menos 1/3 del coseno de teta elevado al cubo más 1/5 del coseno de teta elevado a la 5. Todo más una constante de integración. Y vamos al inicio, al triángulo, a ver quién es coseno de teta. Coseno de teta es la raíz 1, raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Vamos a sustituir y ya estaría. Tenemos acá 1/3 de la raíz de 1 menos x cuadrado elevado a la 3 más 1/5 de raíz de la raíz de 1 menos x al cuadrado, esto elevado a la 5 y todo más una constante de integración. Y así podríamos dejar ese resultado. Como pueden ver, muchachos, lo que estamos haciendo allí es construir el triángulo, obtener la información, ¿cierto? La raíz, la variable y el diferencial. Y una vez hecho eso, hacemos la sustitución trigonométrica, nos queda una integral de potencias trigonométricas y luego lo que hay que hacer es ver cómo resolver esa integral, ¿no? Cómo poder integrar eso. Habrá que recurrir a los casos anteriores, dependiendo de lo que resulte. Profe, yo tengo una preguntita. Sí, señor. Si supongamos tengo la raíz de 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado, ¿yo podría hacer ahí un cambio de variable y hacer el arreglo para aplicar la misma sustitución trigonométrica o eso no se puede? Sí, pues, la verdad sí. Yo puedo reconocer una diferencia, o sea, si puedo reconocer una diferencia de cuadrados, esta u puede ser lo que uno quiera. A ver, lo que le entendí, usted decía 1 menos el logaritmo natural de x elevado al cuadrado, ¿así? Sí, señor. A ver, si por ejemplo, esto lo vemos en una integral, a ver, esto lo vemos así en una integral, podríamos ponerlo acá, pero a ver, creo que puede ser que necesitemos poner algo más, ¿sí? Esta así no tiene solución, creo. Sí, por eso les digo, hay que poner algo más para que al hacer la sustitución se pueda simplificar con algo de lo que podamos poner aquí. Aquí le voy a poner por y aquí el diferencial de x. ¿Sí? Acá voy a poner algo más. ¿Por qué? Claro, cuando yo construyo el triángulo, si yo construyo ese triángulo, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, acá la hipotenusa es 1. Esto va a ser logaritmo natural de x, lo que viene siendo uno de los catetos, y el otro cateto va a ser la raíz, logaritmo natural de x, así elevado al cuadrado. La cuestión es que cuando yo haga las cuentas, el detalle puede ser el siguiente. Cuando yo quiera relacionar como tal lo que viene siendo la variable
La variable la voy a manipular prácticamente como el logaritmo natural de x. La verdad es que acá necesitaría un poco lo siguiente. Necesitaría poder hacer primero una sustitución simple del logaritmo natural de x. Por lo tanto, lo mínimo que necesito acá es un 1 sobre x de x, para que el diferencial de u me quede 1 sobre x de x. Y de esta manera, toda esta integral me quede como la integral de la raíz de 1 menos u cuadrado, 1 menos u cuadrado de u, ¿vale? Porque yo podría hacerlo también directamente, o sea, sin hacer antes la sustitución simple, solamente que hay que entender que lo que voy a querer más que todo va a ser trabajar con el logaritmo natural y no tanto con el x directamente, porque ahí es donde puede tener problemas. Claro, si yo, por ejemplo, quiero relacionar mediante teta a la variable, ¿cómo sería? Con coseno, ¿verdad? Si yo tomo coseno de teta, esto es logaritmo natural de x, ¿cierto? Logaritmo natural de x sobre 1. Acá el detalle es para conseguir el diferencial. Esto se empieza a complicar, porque si yo despejo a x, esto va a quedar e a la coseno de teta. Y acá, observen que puede ser que se empiecen a complicar algunas cosas. Sobre todo, ¿qué? El diferencial. El diferencial de x, ¿quién será? Será menos seno de teta, ¿cierto? Menos seno de teta por e a la coseno de teta por d teta. Y acá se puede ver que se empieza a complicar un poco. Cuando uno hace las cuentas, tal vez puede ver que todo se simplifica más, como si estuviéramos trabajando directamente con esto. Vean que es de esta forma. Cuando yo tomo la integral directamente tomo esta integral, ¿qué va a quedar? Bueno, faltó aquí hallar la raíz. Tenemos la variable, tenemos el diferencial y falta la raíz. ¿La raíz quién sería? Seno de teta es la raíz, ¿verdad? 1 menos logaritmo natural de x elevado al cuadrado, así. Entonces tenemos la integral de la raíz, que es seno de teta. Por aquí aparece 1 sobre x. 1 sobre x va a ser 1 sobre e a la coseno de teta. Por el diferencial de x, que es ¿quién? Es menos seno de teta por e a la coseno de teta. Y acá es donde les digo que se simplifican algunas cosas como si estuviéramos trabajando después de hacer la sustitución. Este término se simplifica con este término y aquí va a quedar simplemente menos la integral del seno al cuadrado de teta. Perdón, acá es un de teta. Ahí es un de teta. Y bueno, a esta integral le aplicamos ángulo medio, hacemos las cuentas. Vamos a terminarla ya que estamos a este punto. Entonces, aplicando el ángulo medio, tenemos menos integral de quién? De 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2 de teta. Y ahora separamos e integramos. Queda menos 1 medio de teta más 1 medio más 1 medio. En este caso, bueno, ¿cuál es la integral del coseno de 2 teta? Eso es seno de 2 teta sobre 2. Entonces va a quedar 1/4 del seno de 2 teta. Bueno, de alguna manera el ejemplo está saliendo un poco mejor de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque observen, necesito del triángulo saber quién es teta, primero que nada. Y además saber quién es seno de 2 teta. Para saber quién es teta, puede ser que lo consigamos de acá. Teta es coseno inverso del logaritmo natural de x. Pero ¿quién es seno de 2 teta? Para esto necesitamos primero usar una identidad trigonométrica, precisamente la identidad del ángulo doble. El seno de 2 teta es 2 veces seno por coseno, es decir, va a quedar acá un medio del seno de teta por el coseno de teta, todo más c.
Y ahora sí tengo toda la información. Queda acá menos 1/2 del coseno inverso del logaritmo natural de x más 1/2 del seno de teta por coseno de teta. Seno de teta por coseno de teta va a ser logaritmo natural de x por la raíz de 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado. Logaritmo natural de x, raíz de 1 menos el logaritmo natural de x elevado al cuadrado y todo más una constante de integración. Entonces observe que esa expresión, lo que preguntaba el compañero, esa expresión que está ahí al cuadrado puede ser un logaritmo natural. La respuesta es sí, pero es que no se puede de cualquier forma, ¿no? Hay que tener cuidado que necesitamos que en la integral aparezca algo, ¿no? O sea, esa integral no la puedo simplemente ponerla como de una manera muy arbitraria. Esto más o menos va cuadrando cuando uno va haciendo la sustitución. Como pueden ver, yo al principio les decía, aquí puedo hacerlo, sí, pero si tiene algo aquí adicional, ¿no? Y mínimo debe tener esto, un 1 sobre x. Puede que esto tenga algo más, ¿sí? Puede que acá la función sea 1 sobre x multiplicado por algo más, pero al menos debe tener este 1 sobre x para, o bien sea, hacer una sustitución simple y cambiar esta integral en términos de una nueva variable, y con esto se puede trabajar, ¿sí? Y al final pues se hace la sustitución en términos de teta, en términos de u, y luego de u en términos de x, se hace así, o se puede trabajar directamente en términos de teta, pero observen que también fue necesario el 1 sobre x. ¿Por qué? Si no hubiésemos tenido ese 1 sobre x, no se hubiese podido simplificar estos elementos que están acá. Y si no se hubiesen simplificado, ahí sí hubiésemos estado en problemas. Bien, tal vez hubiésemos tenido que hacer una sustitución simple, por ahí lo veo como con una sustitución simple y luego integración por partes. ¿Sí? O sea, donde no hubiese estado acá este señor y que hubiese quedado acá esto sobre coseno de teta, ¿sí? Hubiésemos tenido que hacer una sustitución simple de coseno para que hubiese quedado seno de teta, más o menos, bueno, habría que ver eso en términos también de la nueva variable, y el coseno de teta que sería, quedaría acá como un e a la menos u, más o menos, y esto tendríamos que verlo en términos de la nueva variable u, que sería por ahí como un coseno inverso de un seno de u, algo así, ¿no? Y luego ese inverso por ese e, ese exponencial, tendría que trabajarse por partes. Por ahí puede ir, ¿no? Entonces hay que ver, depende de lo que quede en la integral, pero no hay nada que limite que estas expresiones, como le digo, esta u puede ser prácticamente cualquier función, puede ser casi cualquier cosa, lo único que sí hay que tener cuidado es cómo se hace la manipulación. ¿Bien? Bueno, hay otro tipo de ejercicios en los cuales no es evidente o no es tan evidente el uso de lo que es la sustitución trigonométrica. Por ejemplo, si ustedes ven el problema número 12, allí no hay ninguna raíz, ¿cierto? No se ve ninguna raíz. Y tal vez eso impide pensar que se pueda usar sustitución trigonométrica. Sin embargo, miren el problema 12, la forma o la presentación que le podemos dar. A ver, vamos a plantear acá algunos cambios para algunos problemas y ustedes los continúan. En el problema 12 tenemos x sobre 25 más x al cuadrado de x. ¿Vale? Yo esto lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como la integral x sobre raíz de 25 más x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cierto? Y ahora resulta que ya apareció la raíz.
ahora ya puedo ver que hay una raíz involucrada, ¿cierto? Puedo escribirlo así. Entonces, construyo el triángulo, tengo una suma de cuadrados, esa raíz será la hipotenusa, los catetos serán x y 5, y bueno, de aquí empezamos el ejercicio. De ahí continúa, ¿no? Bueno, ahí le dejan un espacio y lo resuelven. Veamos otro. Me interesa ver la forma. Primero la forma. A ver, así como el 12, hay algunos otros problemas. Hay algunos otros problemas. Por acá creo que había otro. A ver, por ejemplo, el problema 35 tiene más o menos la misma característica. Sin embargo, en el problema 35, primero hay que hacer una división de polinomios. ¿Por qué? Porque el grado del denominador es igual al grado del numerador. Como son iguales, admite una división, se puede hacer una división y luego lo que quede, acá va a quedar o algo lineal o algo constante. Para esto, digamos, si es constante, que es lo más usual, lo que podemos hacer es otra vez darle una presentación, poner acá una raíz cuadrada, acá elevado al cuadrado, o directamente, si no lo quieren hacer por sustitución trigonométrica, pueden hacer algún tipo de sustitución y usar una tangente inversa, ¿vale? Son formas. Como les digo, varios de estos ejercicios se pueden hacer de otra manera. Lo ideal es que traten de usar la sustitución trigonométrica para que practiquen. Profe, A ver, problema y, 29, ¿habían dicho, señor? y ejercicios que solo se puedan resolver por sustitución trigonométrica. Hay algunos, bueno, la verdad es que hasta que uno no explore otros caminos no se puede enterar si hay forma o no, ¿sí? Por ejemplo, el problema 29. El problema 29 es un problema que solo se puede hacer por sustitución trigonométrica. Bueno, casi. Hay un momento. Creo que La sí, otra solo por forma sustitución. sería fracciones parciales. No, bueno, depende de ¿Tampoco? cómo sea, Ah, porque, no, porque no tiene raíces. sí, no sé si tenga, creo que no, ¿verdad? Que tengo 1, 6 y 13 en... Sí, las raíces son complejas, entonces no se puede hacer por fracciones parciales. O sea, habría que explorar si admite otro método. Por ejemplo, hay métodos que se pueden descartar rápidamente en el problema 29. No se puede usar sustitución simple, ¿cierto? El diferencial va a aparecer por ahí un 2x más 6 que no puedo hacer nada con ello, básicamente. Partes, tampoco. De pronto, bueno, potencias trigonométricas, no aparecen potencias trigonométricas. Y si exceptuamos sustitución trigonométrica, en adelante lo único que queda son fracciones parciales y, bueno, impropias, pero eso es para integrales definidas. Entonces, parece ser que solamente se puede con sustitución trigonométrica. Hay problemas que son de ese estilo, hay problemas que admiten solamente un método de solución. Veamos esa integral. Tenemos 1 sobre x al cuadrado más 6x más 13 elevado al cuadrado. Así es. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer con esa integral? Completar el cuadrado primero que todo. Habría que completar un trinomio cuadrado perfecto y básicamente la idea es escribir la integral de esta forma. Lo que está allí, escribirlo de esta manera. Algo de la forma como x más a, puede ser más a o menos a al cuadrado. Aquí más un b al cuadrado. Bien. Y todo esto va a quedar al cuadrado. Y usando la estrategia del problema 12, de esto que acabamos de hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como esto está elevado al cuadrado, voy a sacar aquí una raíz. Y como ya está elevado al cuadrado, ahora va a quedar elevado a la 4. ¿Sí? Va a quedar elevado a la 4.
Básicamente lo que estoy escribiendo usando algo así como esta propiedad. Si yo tengo x al cuadrado, esto lo puedo escribir como raíz de x elevado a la 4, ¿cierto? Cuando hago el producto de los exponentes, queda x a la 1/2 por 4, queda x a la 2. Más o menos algo así. Entonces lo que dice el compañero es correcto. Primero vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto. Y para esto entonces lo vamos a hacer de esta manera. Acá para completar el trinomio, ¿qué le debo sumar? ¿O qué le falta? A x cuadrado más 6x, 9. un 9, ¿verdad? Recordemos, dividimos este coeficiente en 2, dividiéndolo en 2, queda 3 y luego lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y eso es lo que debe ir aquí. Bueno, a ver, esto parece un 12. Vamos a poner así. Lo elevo al cuadrado y esto es lo que debe ir ahí. Entonces 9 y al 13, si le quité 9, queda un 4, ¿no? Y acá, bueno, todavía esto al cuadrado, así. Entonces en el siguiente paso voy a reescribir de una vez el trinomio cuadrado perfecto como un binomio al cuadrado. Es decir, esto va a ser x más 3 elevado al cuadrado, quedaría más 4. Y todo esto elevado al cuadrado, pero como voy a poner aquí una raíz, entonces todo esto va a ir elevado a la 4. Bien, todo esto queda elevado a la 4. Y ahora ya apareció la raíz. Puedo trabajar con el x más 3 o si de pronto esto le genera un poquito de confusión, pueden hacer una sustitución simple. U es x más 3, el diferencial de u es igual al diferencial de x, por lo tanto esta integral va a quedar ¿cómo? Va a quedar de esta manera. Aquí, raíz de u cuadrado más 4, esa raíz elevada a la 4, en el numerador 1 y acá tenemos de u. Y ahora aquí podemos construir el triángulo y hacer las cuentas tal cual, ¿cierto? Construimos el triángulo, otra vez esto es una suma, perdón. Entonces, ¿cómo queda ese triángulo? El triángulo queda de esta forma. Acá va a quedar raíz de u cuadrado más 4, una suma de cuadrados es la hipotenusa, y los catetos van a ser u y 2. Hacemos las cuentas, sustituimos y todo normal. En este tipo de ejercicios, la dificultad inicial es poder partir de esta raíz y encontrar una forma en la cual sea más o menos evidente que hay que usar sustitución trigonométrica o una forma en la cual pueda haber precisamente la raíz, ¿sí? Pueda construir el triángulo, etc. Les recomiendo que traten de hacer de estos ejercicios. ¿Por qué son importante hacer ejercicios como estos? Porque en el momento que ustedes hagan ejercicios como estos, más adelante cuando encuentren un problema así, pueden pensar que la sustitución trigonométrica es una alternativa, ¿vale? Si usted nunca ha hecho un ejercicio de este estilo, más adelante tal vez se quedará con la idea de que en la sustitución trigonométrica siempre deben aparecer la raíz. Pero la verdad es que como lo dice el método, deben aparecer potencias de esas raíces. Potencias de las raíces, no las raíces, potencias de las raíces. Es decir, si yo tomo esa raíz y tengo una segunda potencia, me queda algo como esto, como lo que tengo en el denominador. ¿Sí? Sería como una raíz cuadrada elevada al cuadrado, es una potencia de esa raíz, ¿vale? Lo que sí podemos pensar es que donde yo pueda completar un trinomio, donde tenga un cuadrado más otro cuadrado o menos otro cuadrado, son casos en los cuales puedo pensar en la sustitución trigonométrica y si ya han hecho problemas, por ejemplo, como del 25 al 38, donde hay que buscar una forma, ¿sí? En varios de estos hay que buscar una forma para poder hacer la sustitución trigonométrica, entonces
después lo van a poder, lo van a poder hacer. Les recomiendo que trabajen estos problemas con cuidado. Por ejemplo, el problema 32, hay que completar acá el trinomio también. En el problema 34 es más sencillo porque solo hay que tomar la raíz y elevar al cuadrado, ¿cierto? Y ya está. Problema 35, primero la división de polinomios porque son del mismo grado y luego sí lo que proceda. Bien, eso en el problema 35. En el problema 36 pueden hacer la sustitución más o menos directamente. Habrá que hacer de pronto algo con este 9, una sustitución simple de pronto para que sea más sencillo. Problema 37 y 38 hay que completar primero el trinomio y aquí va a quedar algo de la forma a cuadrado menos x menos b elevado al cuadrado, ¿sí? Menos o más b, ¿sí? Algo así. Tanto en el 37 como en el 38. Entonces, bueno, intenten hacer problemas de este estilo y el día jueves vamos a empezar con estos, con algunos de estos. Si ustedes me dicen, profe, intenté hacer tal problema, me gustaría que lo revisáramos o algo así, entonces revisamos algunos de esos problemas. ¿Bien? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy.